También les quiero mostrar algunos de los números más recientes, una encuesta publicada por el New York Times y Siena College, en el que pues entre grupos clave para Kamala Harris, y esto es algo que vengo diciendo desde hace meses, le está yendo peor que a Joe Biden. Observen. 31%. That's a great issue for Donald Trump. He's always led on the economy and inflation. How about immigration? Issue number 2, 16%. Another great issue for Donald Trump. Only when we get down here to abortion, it's... Entonces, en los dos puntos más importantes para el ciudadano promedio en Estados Unidos, que son la economía, la inflación y la inmigración, Donald Trump tiene una ventaja considerable por encima de Kamala Harris desde el punto de vista de la opinión de las personas con respecto a quién creen va a hacer un mejor trabajo. En la única de esas tres opciones en la que Kamala Harris tiene una ventaja considerable es en el tema del aborto. 16% is where Kamala Harris does particularly well. So 2 of the 3 top issues are issues on which Donald Trump does better than Kamala Harris. So not much of a surprise that he's leading the poll. How about this? I think this is really interesting. All right, choice for president, Arizona, Georgia, North Carolina. All right, Hispanic voters. Y después veamos esto. Miren, estas son las cifras de las elecciones del 2020 comparado a la actualidad. Podemos ver que Joe Biden se llevó 66% del voto hispano en el 2020. Actualmente Kamala Harris tiene 52%. Es una caída de 14 puntos. 14 puntos, ¿ok? Miren, yo he dicho, a mí me sorprendería si Donald Trump no se agarra la mayoría del voto de hispanos en múltiples estados, no solo en lugares como Florida. Esto obviamente son encuestas de Arizona, no a nivel nacional, pero de igual forma yo creo que envían un mensaje claro de lo que está ocurriendo con respecto a la tendencia. Joe Biden won that vote 66% in the Sun Belt. Look at where we are now. Kamala Harris at just 52%. So Kamala Harris struggling among Hispanic voters. Donald Trump doing considerably better than he did. Después aquí tenemos el voto afroamericano. Kamala Harris actualmente tiene 83%. Joe Biden en el 2020 tenía 92%. Una vez más, una caída considerable. Entonces, aun cuando, por ejemplo, con el voto afroamericano, Kamala Harris tiene una ventaja gigantesca, no es tan grande como la de Joe Biden. Entonces, una vez más, estamos en un escenario en el que Kamala Harris está perdiendo apoyo considerable comparado a la era de Biden. Si nosotros tenemos en cuenta que Biden iba a tener quizás un escenario inclusive antes de pues los debates, antes de todos los tropiezos y los momentos virales antes del debate, él iba a tener un escenario muy difícil para vencer a Trump, pues Kamala Harris creo que se pudiese decir está encaminada a tener un escenario inclusive más difícil, ¿ok? Ahora miren, les quiero mostrar algo que dijo Steve Forbes, el editor en jefe de la revista Forbes, obviamente una revista económica de larga data en Estados Unidos, y él tuvo esto que decir con respecto a Kamala Harris, cuyo plan económico él llamó una casa de los horrores, una casa de los horrores. Quiero que escuchen esto porque de una forma muy sucinta, de una forma muy clara, él explica algunos de los puntos que son de mayor preocupación para el ciudadano promedio, deberían serlo para el ciudadano promedio con respecto a la agenda económica de Kamala Harris. Escuchen aquí. Will you get the insights you need to better navigate these turbulent times? Vice President Kamala Harris has been criticized for a vacuous campaign of feel-good phrases. Substance, meat on the bones, heaven forfend. It's endless cotton candy from Kamala. But make no mistake, Harris has an agenda and it is a calamitous one of the most ruinous in our history. Her programs would send us into a devastating downturn worse than anything since the 1930s. The last thing Harris and her far-left cohorts want is for voters to fully grasp what she actually wants to do. Sadly, but not surprisingly, much of the media goes with this dishonest game because of a deep antipathy to Donald Trump. The range of her proposed tax increases are staggering. They'd wreak havoc with capital creation, the lifeblood of a vibrant free market economy. Without capital, there is little or no productive investment, which spells stagnation and then decline. Goodbye to a rising standard of living. And capital creation is what the Harris program would wreck. She would make the capital gains tax, with one exception, the worst among advanced nations. Her proposed corporate tax, with one exception, would also be the highest among major economies, making it another destroyer of needed capital. Numerous studies have detailed that companies are tax collectors. The money for Harris's levy here would come at the expense of consumers, shareholders, and workers. Her proposed tax on unrealized capital gains would be an astounding wrecker of stock market values. Supposedly, it would only hit the rich. But they would have to literally sell hundreds of billions of dollars worth of stocks and bonds each year to pay the levy, exerting punishing pressure on prices. The 401ks, IRAs, and pension plans of over 100 million Americans would be adversely impacted. Under Harris, the top personal income tax rate would be nearly 50%, another killer of capital.
other tax raises she wants, among them extending the reach of the death tax, quadrupling the levy on stock buybacks, further limiting the deductibility of employee compensation, would contribute to the catastrophe. Entonces, miren, esto es totalmente cierto, ¿ok? Y una vez más, la agenda económica de Kamala Harris, como dice Steve Forbes, editor en jefe de la revista Forbes, que ten en cuenta, él había apoyado a Donald Trump ya en el 2016 también. Sin embargo, las cosas que dicen aquí son simplemente totalmente ciertas. Y él dice que por eso es que la campaña de Kamala Harris está haciendo hasta lo imposible, porque la persona promedio que pretende votar por Kamala Harris no se entere de esto. Por eso vuelvo y repito, ¿ok? Y lo voy a seguir repitiendo hasta el último día. Si hay alguien en la campaña de Donald Trump que ve estos videos, asegúrense que el mensaje sea únicamente con respecto a Kamala Harris. Asegúrense que el mensaje sea únicamente con respecto a las posturas de Kamala Harris. Ahora es mucho menos importante que Donald Trump sea la figura a que lo sea Kamala Harris. La atención tiene que estar sobre Kamala Harris porque la gente ya conoce a Trump. Ya las personas saben lo que piensa Trump, saben lo que opina, saben lo que va a hacer y saben lo que ha hecho. ¿Okay? Mientras que con Kamala Harris para muchos sigue siendo una incógnita. Y justamente es el trabajo de la campaña de Trump evitar que ese sea el caso hasta el día de las elecciones.